Hola, en las dos lecciones anteriores hemos visto en qué consiste básicamente la ley de inducción de Faraday. Lo que esta ley en su forma básica nos dice es que si tenemos, por ejemplo, un circuito, una espira de un conductor, entonces el flujo magnético que pasa a través de la superficie que tiene como borde a esta curva, este flujo magnético que se define como la integral sobre esa superficie que se monta sobre la curva C. Entonces aquí aparece B punto de A. Entonces, al haber variaciones en el flujo magnético, variaciones por cualquier razón, ya sea que estemos moviendo, deformando esta curva, estemos cambiando la intensidad del campo magnético de alguna manera, no importa cuál sea el origen de estos cambios de flujo, lo que ocurre en general es que la fuerza electromotriz que se induce en este circuito está dada por esta expresión, y esto pues constituye específicamente el contenido de la ley de inducción de Faraday. Entonces ya vimos en la lección pasada que si uno tiene, por ejemplo, una bobina, que en este contexto vamos a llamar un inductor, entonces cuando hacemos pasar una corriente a través de esa bobina, va a ocurrir que en ella se puede producir lo que llamamos una autoinductancia, en el sentido de que esta corriente produce un campo magnético, ese campo magnético produce un flujo sobre la misma bobina, y entonces las variaciones de flujo van a poder producir una cierta fuerza electromotriz en esta misma bobina, en este mismo circuito. Entonces eso nos lleva a la definición de la autoinductancia. Entonces lo que dijimos es que la fuerza electromotriz que se induce en ese circuito debido a las variaciones de corriente están expresadas de esta forma, como menos L por dI en dt. Aquí en lo que estamos pensando concretamente es que esta bobina no se va a deformar, no se va a mover, sino que lo que hacemos es suponer que la corriente es lo único que va a poder cambiar con el tiempo, y esa corriente al cambiar con el tiempo produce un campo magnético variable que produce entonces un flujo variable, y ese flujo variable nos lleva a una fuerza electromotriz. Entonces en este caso, a diferencia de lo que mencionaba aquí antes, en donde el flujo podría cambiar por diferentes razones, aquí no, aquí queremos que el flujo magnético a través de esta bobina solamente puede cambiar debido a las variaciones de corriente, y en tal caso el factor de proporcionalidad es lo que llamamos la autoinductancia del circuito. Se suele representar por la letra L mayúscula. Bien, vamos a ver, antes de hablar de la inductancia mutua, vamos a ver un ejemplo prácticamente de aritmética para tener una idea de qué órdenes de magnitud podemos tener típicamente. Vamos a pensar concretamente en una bobina relativamente larga, es decir, lo que estamos aquí pensando es que el diámetro de esta bobina es pequeño en comparación con la longitud que tiene, de tal forma que, aunque no sería algo exacto, podemos tratar aproximadamente a este solenoide como si fuera algo infinito, y en ese caso ya sabemos que va a haber un campo magnético que va a estar confinado al interior de este solenoide, y además la magnitud del campo magnético en ese caso, como ya vimos, es igual a mi sub 0 por n por i. Si I es la corriente que estamos aquí haciendo fluir a través de esta bobina y n es el número de vueltas por unidad de longitud, entonces el campo magnético tiene este valor, tal como vimos en particular utilizando la ley de Ampère. Siempre y cuando, repito, el solenoide sea infinito, este resultado sería exacto. Si el solenoide simplemente es muy largo, pues este resultado sería solamente una buena aproximación, pero para lo que me interesa en este momento va a funcionar suficientemente bien. Entonces podemos calcular el flujo magnético que hay a través de esta bobina,
Y para eso lo que necesitamos es calcular el flujo a través de una sola vuelta, y ese flujo es algo muy sencillo. Sería simplemente el producto de la magnitud del campo magnético por el área transversal que esta bobina tiene. Entonces, este producto que viene de la definición que tenemos aquí, si el campo B, como aquí ocurre, es algo uniforme, la B puede salir de la integral, el producto punto se convierte en un producto de magnitudes y la integral de dA pues nos da el área transversal, y por eso es que tenemos este resultado. Esto sería válido para una sola vuelta, pero como aquí hay muchas vueltas, entonces lo que tendríamos sería que hay que multiplicar por n por L el resultado que teníamos previamente. Recuerden, aquí la n es el número de vueltas por unidad de longitud. Si aquí tenemos una cierta longitud L, entonces hay que multiplicar la n minúscula por la L para conocer el número total de vueltas que están formando esta bobina. Entonces, sustituyendo la expresión para B, que aquí ya tenemos, el resultado nos lleva a que esto es igual a mi sub 0 por n por I, por la A, por la N y la L nuevamente. Y esto de nuevo nos muestra que el flujo es directamente proporcional a la corriente, y justamente ese factor de proporcionalidad es la autoinductancia de este circuito. Por lo tanto, para un solenoide así, relativamente largo, la autoinductancia, como ya habíamos visto, es mi sub 0 por n cuadrada por A por L, que es lo que se obtiene de esta expresión. Quitando la corriente I, queda mi sub 0 por n cuadrada por A por N. Vamos a ver algunos valores más o menos representativos de una bobina que podemos construir, de hecho, fácilmente para el laboratorio. Por ejemplo, supongamos que la longitud, digamos, fuese 10 centímetros, el área, para hacer las cosas sencillas, vamos a pensar que fuera de 1 centímetro cuadrado, y pensemos además que esta bobina tiene, digamos, 500 vueltas. Entonces, la autoinductancia de una bobina con esas características sería la mi sub 0, pero recordemos que por definición, la mi sub 0, por definición del sistema de unidades que son los amperes o amperios para la corriente, esta mi sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, la mi sub 0 la sustituimos por este valor, 4pi por 10 a la menos 7. La n minúscula, recuerden, es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, en este caso, esta n minúscula sería las 500 vueltas que tenemos, y esas 500 vueltas están ocupando una longitud que es de 10 centímetros, o sea, de 0.1 metros. Eso habría que elevarlo al cuadrado, tal como indica lo que tenemos aquí indicado. Todo esto se multiplica después por el área. 1 centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. 1 centímetro, recordemos, es una centésima de metro, o sea, 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, 1 centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y finalmente hay que multiplicar por la longitud. Otra vez, 10 centímetros es una décima de metro, así es de que esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 1. Esto entonces sería aproximadamente 12.56, que sería más o menos el valor de 4pi, por 10 a la menos 7. Aquí vean que si multiplicamos en esta fracción que aparece dentro del paréntesis, si multiplicamos arriba y abajo por un 10, quedaría 5.000. 5.000 al cuadrado es 25 por 10 a la 6. Y las potencias de 10 que están a la derecha se pueden unir para darnos un 10 a la menos 5. Entonces, esto es lo mismo que 12.56 por 25 por 10 a la 6 menos 5 es 1, menos 7 es menos 6. Es lo que tendríamos aquí al reunir estas potencias. Otra forma de verlo es que menos 7 menos 5 es menos 12. Menos 12 más 6 es menos 6. Y el resultado va a estar dado en henries o henrios, como quieran. Y el resultado se puede expresar más cómodamente en términos de milihenrios, en este caso. Esto sería lo mismo que, al multiplicar 12.56 por 25,
es lo mismo que multiplicar 12.56 por 100 sobre 4, 100 sobre 4 es 25, por 10 a la menos 6. Los henrys, como ya había indicado antes, se abrevian con una H mayúscula. Entonces 12.56 entre 4 pues es precisamente 3.14, y este 10 a la 2 por 10 a la menos 6 es un 10 a la menos 4, o sea que esto corresponde a 0.31, redondeando, milihenrys. Entonces aquí pues el cálculo es nada más como para darnos una idea de qué valores podríamos tener, decía, más o menos de una manera típica en el caso de una bobina, que no sería tan difícil de construir, de tener en el laboratorio. Digamos, aquí las dimensiones son bastante moderadas. 500 vueltas no es tan difícil de conseguir con un alambre delgado, por ejemplo. Y bueno, esto nos dice, entre otras cosas, que un henry es una unidad relativamente grande. Lo que regularmente vamos a tener son autoinductancias de este orden de magnitud, de milihenrys o inclusive en muchos casos de algo menor. Bien, vamos a de una vez ver un ejemplo en donde, antes de hablar nuevamente sobre la inductancia mutua, vamos a ver un ejemplo que es un tanto especial, porque en el ejemplo que vamos a ver no se identifica tan fácilmente cuál es la superficie a través de la cual tenemos que calcular el flujo magnético. El ejemplo que vamos a ver enseguida se parece un tanto y al mismo tiempo tiene algunas diferencias con el ejemplo que acabamos de tratar. Vamos a suponer que tenemos una tira conductora que doblamos de tal forma que se tenga una forma como esta. Espero que el dibujo resulte suficientemente claro. Entonces, visto de perfil, digamos, viéndolo desde este ángulo, lo que aquí se intenta tener es una cosa como esta. Entonces tenemos una cinta conductora, decía, por la cual vamos a suponer que hacemos fluir una corriente que fluye a todo lo ancho de esta cinta. Ese ancho lo vamos a llamar W, como es más o menos costumbre, y vamos a suponer, decía, que la corriente fluye de esta forma. Entonces aquí sobre esta superficie va a fluir en ese sentido y después regresa hacia arriba por la parte trasera. Entonces por aquí viene la corriente, da la vuelta y regresa de nuevo a la batería o a cualquier otra cosa que esté produciendo este flujo de corriente. Entonces la pregunta es, en este dispositivo, ¿cuánto vale la autoinductancia? Aquí vean que no es difícil darse cuenta de que esto es muy similar a un solenoide como el que tratábamos en el ejemplo anterior. Aquí la diferencia es que en lugar de que tengamos un alambre que haga que la corriente dé vueltas y vueltas y vueltas, aquí lo que tenemos es una cinta conductora que de una sola vez hace que la corriente fluya a todo lo largo del solenoide, o este análogo de un solenoide, y lo que podemos ver es que si la corriente va en ese sentido, tal como se indica en la figura, otra vez tratemos de seguir con el pulgar de la mano derecha el sentido de la corriente. Los restantes dedos van a indicar en qué dirección estaría el campo magnético que se produce. Entonces, lo que vamos a tener, de acuerdo con eso, es que dentro de este tubo va a haber un campo magnético que no va a ser exactamente uniforme. De hecho, lo que podemos anticipar es que las líneas de campo se van a cerrar por fuera. Siempre tienen que ser líneas sin principio ni fin, pero más o menos, si este tubo es relativamente delgado, es decir, su diámetro otra vez es pequeño en comparación con lo que mide de largo, entonces el campo va a estar casi confinado al interior de este tubo y podemos, por ejemplo, aplicar la ley de Ampère para calcular la magnitud del campo que tendríamos en este caso. Entonces, aquí espero que no sean demasiadas líneas. Bueno, mejor vamos a hacer un dibujo aparte. Entonces tenemos aquí de nuevo
la cinta que está doblada de esta forma. Vamos a suponer que el campo es prácticamente uniforme en el interior. Y ahora voy a fijarme prácticamente en la única opción que resulta útil para el problema. Y es pensar en un rectángulo, en una curva que tenga esta forma rectangular. Y lo conveniente es recorrer la curva en ese sentido, de tal forma que en el interior de este tubo el circuito se recorra, esta curva en color verde, vaya en la misma dirección que las líneas de campo. Entonces, lo que nos dice la ley de Ampère, recuerden, es que la integral de B punto de L, que es la circulación de B, tiene que ser igual a mi sub 0 por la corriente abrazada. Y aquí no hay problema, yo creo, para darse cuenta de que la corriente que está siendo abrazada por esta curva color verde es precisamente toda la corriente que fluye a través de esta cinta. Entonces aquí no hay que agregar ningún factor. Esto es justamente lo que necesitamos. Mientras que la integral que tenemos a la izquierda de esta igualdad pues va a ser prácticamente la contribución que haya dentro del tubo. Otra vez pensando que el campo en el exterior es despreciable y que pues la contribución que hay sobre estos tres lados de la curva en color verde van a ser despreciables. Así es de que, pensando que en el interior el campo es prácticamente uniforme, no es cierto, pero bueno, lo que queremos es aquí hacer un cálculo sencillo para que sea pues algo efectivamente fácil de calcular. Entonces lo que se deduce es que la integral de la izquierda va a ser simplemente la magnitud del campo en el interior del tubo por la longitud del tubo, que es lo que habíamos llamado ya W minúscula. Así es de que esto es lo que tendríamos, por lo que el campo magnético, tal como ya lo habíamos anticipado, sería una constante. Vean que la magnitud, en parte por lo que se supuso, pues sería la misma en todos los puntos del interior del tubo. Ahora, podemos calcular qué tanta energía magnética hay en el campo que está ahí ocupando esa región. Ya dijimos en la lección anterior que la energía magnética se puede calcular de dos maneras. Por una parte, es igual a un medio de la autoinductancia por la corriente al cuadrado, y por otro lado, la densidad de energía del campo magnético es 1 entre 2 mi sub 0 por B cuadrada. Como ya conocemos la magnitud de B en el interior de esta región y ese campo es prácticamente uniforme, conocemos entonces la densidad de energía que hay aquí. Conocemos el volumen sería simplemente el producto del área. Aquí hay una cierta área, que es lo que estoy llamando A mayúscula. Entonces, la energía total del campo que se almacena en esa región sería 1 sobre 2 mi sub 0 por B cuadrada, o sea, mi sub 0 I sobre W al cuadrado. Esto que escribí apenas es la densidad volumétrica de energía. Faltaría multiplicar por el volumen de esa región, y ese volumen es el producto de la área A transversal por la longitud W. Así es de que esto equivale a su vez a mi sub 0. Una mi sub 0 desaparece por I cuadrada por A sobre 2W. Entonces vean que hay una A que aquí queda, la I al cuadrado ahí está, una mi sub 0 se simplifica, el 2 ahí permanece, hay una W cuadrada en el denominador que se cancela. Entonces esto es lo que obtenemos, y tal como era de esperarse, esa energía es proporcional a la corriente al cuadrado, que es lo que aquí tenemos. De hecho, todo lo demás, aparte del factor de un medio de I cuadrada, tiene que ser la autoinductancia del circuito, por lo que concluimos que para este dispositivo, de forma extraña, la autoinductancia tendría que ser mi sub 0 por A sobre W. Entonces, el ejemplo es, yo digo, interesante, porque aunque nosotros conocemos la intensidad del campo magnético en el interior en forma aproximada, por lo menos, aquí es difícil el ver claramente cuál sería el área en la cual calcular el flujo magnético. Es decir, ciertamente aquí hay un área A, sí, pero esa área
pues se extiende a todo lo largo de este tubo. Es decir, si ustedes comparan con lo que hacíamos antes cuando hablábamos del caso de un solenoide, aquí tomábamos en cuenta de que el hecho de que se tienen muchas espiras, y entonces nos fijábamos en el flujo a través de uno de estos círculos y después multiplicábamos por n para tomar en cuenta el flujo total. Aquí en cambio no hay algo similar a esa n minúscula. Entonces aquí de otra manera pues tendríamos ambigüedad para saber cómo tenemos que escoger las cosas, y este procedimiento pues nos ayuda a hallar el resultado de una manera definida. Bien, después de todo esto, ahora sí, vamos a hablar acerca del concepto de inductancia mutua, y lo vamos a tratar aquí en el caso más sencillo, cuando tenemos dos circuitos nada más. Entonces, piensen ustedes en una bobina que vamos a llamar la bobina 1, que va a estar pues no necesariamente cerca de otra bobina, de otro circuito. De hecho, no es indispensable que estén muy cerca uno del otro. En principio, si hacemos circular una corriente a través del primer circuito, eso va a producir un campo magnético que probablemente se extienda a grandes distancias. En general se puede extender hasta el infinito. Entonces no importa qué tan lejos esté el segundo circuito, a través de él va a haber un cierto flujo magnético, y entonces las variaciones de la corriente que tenemos en el primer circuito van a producir variaciones de flujo en el segundo circuito. Aquí de nuevo vamos a suponer que estos circuitos son rígidos y están inmóviles uno con respecto al otro. Entonces aquí tenemos, decía, dos circuitos rígidos y además inmóviles uno con respecto al otro. De hecho, como ya he venido recalcando una y otra vez, aquí para hablar de pues movimiento y demás, siempre tenemos que estar pensando en un sistema de referencia inercial en forma parecida a como lo hacemos en la mecánica. Entonces aquí, cuando decimos que estos dos circuitos están inmóviles uno con respecto al otro, estaríamos también pensando que están inmóviles con respecto a algún sistema de referencia inercial. Entonces lo que va a ocurrir es que el flujo que hay a través del segundo circuito, debido a la corriente que pasa por el primer circuito, lo que esperamos es que sea proporcional a la corriente que pasa por el circuito 1. Voy a llamarle I1 a esa corriente. Entonces, mientras más grande sea la corriente I1, más grande va a ser la intensidad del campo. Eso lo podemos ver de la ley de Biot-Savart. Más grande va a ser el flujo que se produce sobre el segundo circuito. Y entonces, al factor de proporcionalidad que ocurre en esta relación, es lo que vamos a llamar la inductancia mutua entre estos dos circuitos. Podemos, de manera similar, imaginar que ahora, en lugar de que circule una corriente sobre el primer circuito y calculemos el flujo sobre el segundo, también podríamos fijarnos en el flujo que pasa a través del primer circuito cuando fluye una corriente sobre el segundo. Y en ese caso, pues podríamos escribir una relación totalmente similar. Por supuesto, los papeles aquí de estos dos circuitos son totalmente intercambiables. Algo muy interesante, que por desgracia a este nivel no se puede demostrar en forma rigurosa, es que M12 y M21 son iguales. Es decir, hay un principio de reciprocidad que en este caso se cumple. Es decir, la manera en que las corrientes y los flujos son producidos, hay pues esta especie de simetría, y entonces eso es conveniente porque hablamos entonces simplemente de una inductancia mutua entre los dos circuitos que tenemos aquí en este caso, y en muchos ejemplos es más fácil calcular una de estas en lugar de la otra, y sabiendo que son iguales, pues eso simplifica el calcular las fuerzas electromotrices que se van a producir cuando hacemos cambiar la corriente en alguno de estos circuitos.
Vamos a ver un ejemplo de nuevo muy sencillo y al igual que en el caso anterior vamos a fijarnos en solenoides. Ya hemos visto que ese ejemplo es bastante conveniente por lo simple que resulta y vamos a pensar en la siguiente situación. Imaginemos un solenoide que tiene un cierto número de vueltas. Voy a llamarle N1 al número de vueltas que tiene este solenoide y voy a llamarle A1 al área transversal que tienen las vueltas que tiene este solenoide simplemente. Y ahora vamos a suponer que tenemos una segunda bobina que encierra a la primera, en donde podemos tener un cierto número de vueltas que no necesariamente coincide con el de la primera, y este otro solenoide va a tener una cierta área transversal que vamos a llamar A2. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto vale la inductancia mutua que existe entre esos dos circuitos? Claramente, como la corriente en todos los casos la estamos expresando en amperios y el flujo en webers o weberios, entonces la M de nuevo va a estar expresada en henrys o henrios. Ahí no va a cambiar pues las unidades que necesitamos para expresar ya sea la inductancia mutua o la autoinductancia de un circuito. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Y, por ejemplo, si suponemos que hacemos pasar una corriente sobre el segundo de estos solenoides, entonces pensemos que hay aquí una corriente I sub 2 que fluye a través de la bobina que tiene un mayor diámetro. En este caso, otra vez, si los solenoides son muy largos, vamos a tener un campo magnético que va a estar confinado al interior del tubo más grande y ya sabemos cuánto vale la intensidad del campo en esas condiciones. Esta B sería mi sub 0 por el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, si le llamamos L minúscula a la longitud que tienen estos dos solenoides, entonces aquí lo que necesitamos es multiplicar por N2 entre L, ese sería el número de vueltas por unidad de longitud para el solenoide más grande, y eso hay que multiplicarlo por la corriente que hacemos circular a través de ese solenoide. Entonces, esta expresión que tenemos aquí a la vista sería la magnitud del campo magnético que va a estar prácticamente confinada al interior de este tubo más grande. Ahora lo que necesito para calcular la inductancia mutua es determinar cuánto vale el flujo a través del primer solenoide debido a la corriente que pasa a través del segundo solenoide. Entonces, para eso lo que necesito, más o menos tal como hicimos allá arriba, es, pensar que el campo magnético que está aquí dentro del tubo mayor va a producir un cierto flujo a través de cada vuelta del del solenoide con número de vueltas N1 que tiene un área A1. Entonces, si me fijo en una de estas vueltas, el flujo sería simplemente el producto del área A1 por el campo magnético que fluye a través de ese disco. Y ese campo magnético pues es lo que ya determinamos, la mi sub 0 por N2 sobre L por I2. Este sería el flujo, repito, a través de una sola de las espiras. Pero como hay N1 espiras, entonces hay que multiplicar todavía este resultado por la N1. Entonces, aquí efectivamente lo que podemos ver es que el flujo es directamente proporcional a la corriente. Todo lo demás son, aparte de factores que tienen que ver con el sistema de unidades que estamos empleando, son propiedades que podemos llamar geométricas de los circuitos. Entonces, en este caso, la inductancia mutua que determinamos, la M12, sería entonces mi sub 0 por N1 por N2 por A1 entre L. Aquí de nuevo, recordando que mi sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, pues podemos ver que con valores moderados de los números de vueltas, el área, etc., pues es más o menos sencillo que las inductancias mutuas de nuevo sean del orden de milihenries o algo similar a eso. ¿Qué pasa si ahora
hacemos las cosas al revés, en el sentido de que vamos a pensar que la corriente que nosotros hacemos circular pasa por el solenoide más pequeño. Vamos a ver que el resultado efectivamente coincide con lo que calculamos aquí hace unos minutos. Es decir, de nuevo vamos a tener un solenoide delgado que está rodeado por otro solenoide, y ahora voy a pensar que hacemos circular una corriente I1 por el solenoide más delgado. Entonces, de nuevo, si los solenoides son, bueno, en particular este de menor diámetro es suficientemente delgado, el campo que vamos a tener en el interior va a estar prácticamente confinado al interior de ese tubo y va a ser prácticamente uniforme. De nuevo, la magnitud del campo que se va a tener allí pues va a ser mi sub 0, ahora N1 sobre L por I1. Prácticamente lo mismo que teníamos aquí arriba, pero simplemente cambiando los papeles. Ahora ese campo magnético va a producir un flujo sobre el segundo solenoide, pero como el campo magnético está confinado a esta región, el flujo a través de cada vuelta pues no va a depender de toda el área de cada una de estas vueltas, porque quizá en una buena parte del área de cada espira no hay flujo. Todo el flujo está reducido a esta área A1. Por lo tanto, el flujo sobre el segundo solenoide debido a la corriente a través del primer solenoide sería nada más el producto del área A1 por el campo magnético que hemos determinado, que es mi sub 0 por N1 sobre L por I1. Esto sería, insisto, el flujo a través de cada vuelta, tomando en cuenta que aunque esto tiene un área que se llama A2, no fluye a través de toda esa área el campo magnético. El campo magnético solamente está fluyendo en una quizá pequeña porción del área total. Entonces, por eso es que aquí aparece el área A1 y no el área A2. Esto es el campo que hay aquí dentro, y todo este producto es el flujo en una sola vuelta, pero como hay varias vueltas, N2 en total, hay que multiplicar todo esto por N2. Otra vez, el flujo es proporcional a la corriente, y el factor de proporcionalidad que tenemos sería, en este caso, la M21, que podemos aquí leer, sería mi sub 0 por N1 por N2 por A1 sobre L. O sea, vean que de nuevo lo que importa es el área A1. Aquí pues hay diferentes razones para que en ambos casos resulte exactamente el mismo factor, y en este ejemplo estamos comprobando que dentro de las aproximaciones que estamos haciendo, efectivamente uno encuentra el mismo resultado. Como dije antes, se puede demostrar, pero para ello se requieren algunos conocimientos más avanzados de cálculo integral en varias variables. Uno puede probar que en general, sin hacer esta clase de aproximaciones, no importa qué forma tengan los circuitos, la inductancia mutua tiene esta propiedad de simetría o de reciprocidad, como también se le llama. Así como aquí estamos hablando de dos circuitos, esto se puede extender a un número arbitrario de circuitos, simplemente gracias a la superposición de los efectos. Entonces uno puede tener una colección de un número arbitrario de circuitos, y uno puede definir, calcular las inductancias mutuas entre cualquier par de ellos, exactamente con la misma idea que aquí hemos visto. Vamos a tratar ahora un ejemplo donde estas ideas se ponen en juego. El ejemplo más que nada es un ejemplo de aritmética, pero es de todas maneras interesante porque ilustra el tipo de aplicaciones que estas ideas tienen en la práctica. Entonces vamos a imaginar un par de bobinas, una aquí que sería el circuito número 1, sobre el cual va a circular una corriente que vamos a llamar I1, y vamos a suponer que esta bobina está en las inmediaciones de otra bobina, que es lo que llamamos el secundario, y lo que queremos es que en esta segunda se produzca una fuerza electromotriz, digamos de 25.000 voltios, 25 kilovolts. Entonces lo que vamos a hacer para eso es suponer que en el primario, en la primera de estas bobinas, la corriente que circula por allí, vamos a pensar que decrece
de un valor inicial de 5 amperios a 0. Hay una caída aquí que nos interesa que sea súbita. Mientras más violenta sea esta caída, va a ser más grande la fuerza electromotriz que se produce en el secundario. Y aquí vamos a pensar que el tiempo en el que la corriente se hace 0 son 2 milisegundos. Aquí está el tiempo. Entonces tenemos una corriente que fluye a través del primario. Esa corriente son 5 amperios y súbitamente la corriente se reduce a 0 en un tiempo muy pequeño de 2 milisegundos. Entonces lo que queremos es determinar cuánto tiene que ser la inductancia mutua entre esos dos circuitos para que en el secundario se produzca una fuerza electromotriz de 25.000 voltios. Entonces, como dije, el problema es básicamente un problema de aritmética. Si nos fijamos solamente en las magnitudes, la fuerza electromotriz que se va a producir en el secundario sería la inductancia mutua entre estos dos circuitos por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Simplemente esto viene de combinar la ley de Faraday. La E, recuerden, es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero el flujo, a su vez, se puede calcular como la inductancia mutua por la corriente. Entonces de allí es donde sale esta relación. El signo menos que aparece originalmente en la ley de Faraday aquí no nos interesa. Simplemente lo que queremos es conocer los valores absolutos de estas cantidades. Entonces, en este caso, la magnitud de interés que queremos calcular es la inductancia mutua que se requiere. Y entonces, simplemente despejamos. Tendríamos aquí la fuerza electromotriz en el segundo circuito entre esta derivada. Entonces, la fuerza electromotriz que andamos buscando es 25 por 10 a la 3 volts o voltios. Y la derivada de I con respecto a T, pues sería el cambio en la corriente entre el tiempo empleado. Entonces sería 5 amperios entre 2 milisegundos, o sea, 2 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces esto se puede simplificar. El 2 por 10 a la menos 3 lo podemos pasar al numerador, mientras que 25 sobre 5 es 5. Entonces aquí tendríamos esto que indico. Y finalmente, las operaciones que allí están indicadas, pues de inmediato nos llevan a un valor de 10 y las unidades serían henrys o henrios. Entonces aquí estamos viendo que necesitamos una bobina, bueno, más bien un par de bobinas que tengan una inductancia mutua de 10 henrys, algo bastante mayor que lo que veíamos en los ejemplos anteriores, y eso se puede conseguir no muy difícilmente. Lo único que necesitamos es tener aquí un número suficientemente grande de vueltas en las bobinas para que de esa manera se consiga un valor así de grande para la inductancia mutua, y de esa manera podemos producir fácilmente fuerzas electromotrices de valores tan grandes como 20.000, 30.000 voltios, que por ejemplo en el caso de un motor de gasolina se requiere precisamente para que aplicando esta fuerza electromotriz a una bujía, entonces se pueda producir una chispa eléctrica que hace explotar la mezcla de gasolina y aire que se inyecta dentro del motor. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo de esto que hemos estado tratando aquí. Para terminar esta lección, me voy a referir a una pregunta que surgió ya hace muchas semanas al principio del curso sobre qué cosa es la impedancia. Entonces esto se relaciona con lo que estuvimos viendo en la lección anterior, pero lo incluyo, aunque se sale un poquito del tema básico del curso, pero bueno, para tratar de responder esta cuestión que quedó pendiente desde hace mucho, pues conviene aquí incluirlo, porque pues es algo que se puede tratar con lo que ya hemos venido utilizando. Entonces, lo que vimos en la lección anterior es que si tenemos una fuente, en el caso que veíamos en la lección pasada, sería por ejemplo una batería que estaba conectada a una bobina, un inductor con una cierta autoinductancia L, y además a una cierta resistencia R mayúscula de esta forma. Y lo que veíamos es que la ecuación que liga a estas cantidades con la corriente que va a fluir a través del circuito, pues es esto: E es igual a I por R más
L por DI en DT. Ahora, si en lugar de tener una batería, como la que aquí se indica en el diagrama, lo que tenemos es una fuente de fuerza electromotriz alterna, que digamos se representaría por un símbolo como este, es decir, lo que queremos aquí es tener no una fuerza electromotriz constante, sino una fuerza electromotriz que varía con el tiempo con una cierta frecuencia. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir resulta bastante interesante, como veremos. Seguimos aquí con la inductancia L, la resistencia R, pero ahora la fuerza electromotriz que aplicamos vamos a suponer que es una cierta constante por un seno o un coseno de omega por t. Entonces, por ejemplo, un coseno de omega t. La gráfica de una función así sería, como sabemos, algo que va cambiando de magnitud de esta forma, inclusive de signo. Esto es lo que llamamos una corriente alterna o en este caso una fuerza electromotriz alterna. Está cambiando aquí, está alternándose la polaridad. Y en este caso resulta conveniente utilizar la fórmula de Euler, es decir, por un poquito de abuso de la notación, escribir esto como E a la I omega t. Ya sabemos que de acuerdo con la fórmula de Euler, esta exponencial con este argumento imaginario nos lleva a un coseno más I seno del argumento omega t. Entonces aquí, sobreentendiendo que nos quedamos con la parte real, entonces esta relación sería válida. Es decir, aquí imagínense que aparece una parte real nada más, que es lo único que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si metemos aquí una fuerza electromotriz que está cambiando de esta manera, pues eso esperamos que produzca una corriente que también esté oscilando. Entonces, la corriente que fluye a través del circuito, pues podemos esperar que tenga un comportamiento similar. Entonces vamos a tener una cierta constante por un E a la I omega t. Espero que no haya confusión entre la I, que representa la corriente, y esta otra I, que es la unidad imaginaria. Lo que se hace muchas veces en electricidad o en electrónica es utilizar la letra J minúscula para representar la unidad imaginaria y evitar la confusión con la corriente, que también se representa con la letra I. Pero bueno, espero que estas dos pequeñas variantes de la letra I minúscula nos permitan continuar usando esta notación, que es más común dentro de la física, para que, bueno, se evite alguna confusión. Entonces, sustituyo esta expresión aquí arriba, y entonces lo que vamos a tener del lado izquierdo, muy sencillo, en lugar de la E, la fuerza electromotriz, vamos a tener E sub 0 por E a la I omega t. Del lado derecho tendríamos la corriente, pero la corriente es una constante por un E a la I omega t más L por la derivada de la corriente, que es la constante I sub 0, y la derivada de esta exponencial es la unidad imaginaria por omega por E a la I omega t. Entonces vean ustedes que podemos cancelar este factor que es común en todos los términos de la ecuación, y entonces uno puede aquí factorizar. Perdón, aquí me faltó esta R que formaba parte muy importante en la ecuación. Bueno, ahí está. Entonces lo que queda es I sub 0 por la resistencia del resistor más la unidad imaginaria por omega por L. Omega, recuerden, es la frecuencia de oscilación de la fuerza electromotriz que estamos aquí conectando al circuito. Entonces, lo que se puede ver es que la corriente que fluye a través del circuito tendría una amplitud que es E0, la amplitud de la fuerza electromotriz que estamos conectando, decía, entre R más I, la unidad imaginaria, por omega por L. Esta combinación compleja que aparece en el denominador es lo que se suele denotar con una letra Z mayúscula, y es lo que se llama la impedancia de un circuito como este. La impedancia también se puede definir cuando tenemos combinaciones con capacitores y podemos allí pues combinar
inductancias, resistores, capacitores a nuestro gusto, y en cada caso un análisis similar es lo que uno puede hacer. Entonces, esto es la impedancia, respondiendo a la pregunta de una de las alumnas. Y aquí lo que hay que notar es que esta impedancia es función de la frecuencia, no es una cantidad fija. Es decir, si tenemos una autoinductancia determinada de 3 milihenries o lo que ustedes quieran, y una resistencia de 2000 ohms o lo que ustedes gusten, de todas maneras esta Z no está determinada mientras no especifiquemos cuál es la frecuencia de la fuerza electromotriz que estaríamos aplicando. El hecho de que esta cantidad sea compleja, si ustedes escriben esta Z no en su forma normal como es esta, sino en la forma trigonométrica, es decir, si escribimos esto, ya para terminar, como 0, y aquí esta Z la escribo como pues R por E a la I teta para que se parezca a lo que hacemos en álgebra de los números complejos. Esta fase, esta teta, lo que dice es que la fuerza electromotriz que estamos nosotros inyectando al circuito no va a estar en fase con la corriente que fluye. Precisamente este ángulo teta, que sería el argumento de este número complejo, nos va a decir qué tan desplazados o desfasados se encuentra una cosa respecto a la otra. Es decir, lo que va a ocurrir es que si aquí lo que estábamos graficando era la fuerza electromotriz, entonces para la corriente vamos a tener una gráfica similar, solo que el máximo ya no va a corresponder a t igual a 0, sino que va a tener que ver justamente con este ángulo teta. Teta es el desfasamiento que va a existir entre la corriente producida aquí en el circuito y la fuerza electromotriz que estamos conectando. Entonces esa es la impedancia, y esto se puede, repito, extender a circuitos más complicados donde se mezclan resistores, inductores y capacitores. Bien, espero que, como de costumbre, esto resulte suficientemente claro. Y bueno, esa por lo menos es la mejor de mis intenciones. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.